un sublenguaje de SQL, habíamos mencionado de las bases de datos, era el lenguaje de control de datos. Vamos a ir viendo a qué refiere el DSL en el contexto de MySQL. Bien. El lenguaje de control de datos refiere a seguridad de datos en el contexto de las bases de datos, en cuanto a que yo puedo darle privilegios a ciertos usuarios para acceder a la base de datos, tanto para autorizarlos o para que directamente no puedan acceder. Esto está en relación con los usuarios que yo haya definido en la base de datos. Entonces, las autorizaciones se hacen a esos usuarios. Entonces, ¿cómo autorizo o no a un usuario a hacer algo? Con la sentencia grant. Y ahí le voy a poner qué privilegios van a tener sobre qué objeto tales usuarios. En algunas bases de datos me permite definir perfiles de usuarios. A ver, ¿qué sería un perfil de usuario? Decir, por ejemplo... Profe, sí. perdón que interrumpa, hay un compañero que dice que quiere entrar a la clase. Pero yo deshabilité la sala de espera. Uno entra solo, fíjate si no se está equivocando de link. Entonces, garantizar el privilegio a un usuario de ciertos objetos. Les decía, algunas bases de datos me permiten definir perfiles de usuario, que es bastante conveniente en una base de datos, porque a lo mejor tenemos muchos empleados que tienen un perfil similar o idéntico. Ejemplo, en una organización, por ejemplo, en un supermercado, los cajeros, ¿sí?, serían un perfil de usuario que pueden tener acceso a los mismos, a las mismas tablas, a los mismos objetos que todos, o sea, dentro del perfil, todos esos usuarios tendrían acceso. Otras bases de datos lo tengo que hacer por usuario en particular. Bien. Entonces, en el caso de MySQL no puedo hacer perfiles, tengo que definir la autorización para hacer algo, que ahora vamos a ver ese algo a qué se refiere, usuario a usuario, o sea, todos los usuarios que pueden tener ese permiso. Bien, ¿qué son esos privilegios? Puede ser un privilegio de uso, puede ser un privilegio de select solamente, o sea, le dejo al usuario que consulte, pero no puede hacer entonces insert, update o delete. Le dejo a un usuario que inserte columnas, que actualice columnas, o que borre, que actualice, sí, columnas o atributos, o que borre registros de una tabla. Eso en cuanto a la operatoria, ¿sí? Son select, insert, update y delete, son comandos del DML. El de references es un comando del DDL, o sea, de cuando generamos las bases de datos. Digamos, generamos la base de datos, hacemos modificaciones, diseñamos la base de datos. Entonces, en ese caso ya no estamos frente a un usuario operativo, sino que estamos ante un usuario que probablemente sea desarrollador. Entonces, ese usuario va a tener permisos para hacer referencia a otras tablas que no haya creado él, por ejemplo, o que las haya creado, pero también tiene que hacer referencia. Entonces, yo garantizo el permiso. No estamos muy acostumbrados a generar usuarios en las bases de datos. Son muy pocas organizaciones definen el usuario en la base de datos. Generalmente lo hacemos en las aplicaciones y tenemos tablas de usuarios en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque después es más fácil el mantenimiento. Imagínense que si yo tengo que estar autorizando a muchos usuarios, cada vez que ingresa un usuario le tengo que dar todas las autorizaciones a las tablas que puede ver, etcétera, etcétera, se complejiza el mantenimiento, porque tendría que ser alguien de sistemas el que haga eso. En cambio, si yo lo tengo dentro de la aplicación, lo que puedo hacer es directamente ponerle permisos a las interfaces a las que accede el usuario y soluciono el inconveniente. Entonces, este tema, si bien existe y lo tenemos que usar en algunas ocasiones, no es muy común que lo vayan a ver en desarrollos ya realizados.
Hace un tiempo hablamos de que para ejecutar sentencias SQL, y de hecho Workbench lo hace, que nosotros necesitábamos un usuario para poder hacer la conexión a la base de datos. ¿Se acuerdan de eso? Eso en las materias de programación les van a enseñar cada uno de los lenguajes cómo hace la cadena de conexión para poder comunicarse con la base de datos. En esa cadena de conexión viaja un usuario. ¿Y yo qué les comenté en esa oportunidad? A ver si se acuerdan. Que no era conveniente que cuando yo me conecto a la base de datos y armo el string de conexión y tengo que poner el usuario ahí, que no era conveniente. Porque pongo usuario y contraseña. Dar la clave del root, eso era, profe. Exactamente. Hacer viajar en esa cadena de conexión usuario root y contraseña la contraseña de root. ¿Y por qué era eso? ¿Se acuerdan? ¿Tenés todos los permisos o no con el root? Claro, yo tengo el poder total de la base de datos, entonces no es conveniente. ¿Qué hace uno? Y podría generar, si no manejo todas las autorizaciones por la base de datos, pero sí la manejo por el sistema, digamos, generar un usuario para que yo en la cadena de conexión entre con ese usuario. ¿Qué privilegio va a tener? El de select, el de insert, el update y el de delete. ¿Sí? Porque en general los usuarios lo que van a hacer es eso. No van a crear bases, ni bases de datos, ni tablas dentro de la base de datos, ni ningún otro objeto. ¿Bien? Entonces, esto les puede servir para eso, para la definición de usuarios. Bien, el objeto que permite, digamos, al cual yo le voy a dar autorización para usar puede ser un dominio, una tabla o una vista. Nosotros vimos tablas y vistas, no vimos domain o dominios, pero ustedes ya saben que es un objeto que lo puedo ver navegando por el diccionario de datos. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. una consulta. Cuando nosotros hacemos la consulta misma, escribimos domain y después el nombre, o sea, así tal cual está ahí con los dos puntos, ¿cómo sería Sí, tal cual, tal cual. Así. On, domain, On, dos puntos, nombre de tal dominio, cosa. tú y seguimos, ¿no? El dos puntos no hace falta, el domain y el nombre de Ah, dominio, o la tabla, el nombre de tabla, la vista, el nombre de la vista. perfecto, perfecto. Bien. Bien, si yo le pongo además with grant option, que fíjense que acá estaba como, digamos, no es necesario ponerlo, ¿sí? Como opcional, ¿sí? Ese mismo usuario puede dar permisos a otros usuarios, para que puedan utilizar las bases de datos según lo que yo haya especificado. Bien, con grant otorgo permisos. Para denegar esos permisos utilizo revoke. Profe, ¿puede ¿Sí? volver al anterior? Sí, señor, acá. Sí. ¿Cómo es eso de usuario? ¿Puede ser todos, public o una lista de Claro, si no identificador? pongo el nombre del usuario, o pongo el nombre del usuario, o pongo Sí. public. En public, todos los usuarios que tenga definido tienen la Ah, autorización. public sería como un... Ok, ok. ¿Mm? Sería como, digamos, lo que voy a utilizar si en lugar de tener una lista restringida de usuarios, tengo que todos los usuarios pueden acceder. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, con revoke voy a denegar permisos, ¿sí? Esos privilegios que había otorgado, o podría poner que le dé permisos a todo el mundo para hacerlo genérico y después revoco el permiso a ciertos usuarios. Hay dos o tres que no quiero que tengan ese permiso, lo puedo hacer. Bien. Si ese usuario le hubiese dado autorización a otro, esto que dice restrict o cascade, ¿sí? Lo que puede hacer es este mismo comando, denegar el permiso a ese usuario y en cascada a todos los otros usuarios que hayan asumido ese permiso a través del usuario que primero tuvo el permiso. Entonces, la idea, podríamos usarlo, el cascade para eso. Si este usuario hubiese autorizado a otros usuarios a
con los mismos privilegios que tenía, a utilizar un objeto, ¿sí? Con la opción restrict, esto es parecido a cuando generábamos las claves foráneas, el restrict me va a decir, no, usted ya le dio permiso a otros usuarios, primero le tiene que denegar los permisos a los otros usuarios para poderle denegar el permiso a este. ¿Están? ¿Sí? Profe, entonces sí o sí tenemos que poner uno de los dos. No, no hace falta. O hay un default, o sea, el default sería restricto. El default es restricto. Ahí va, ahí va. Bien. Eso es ni más ni menos lo que tenemos que hacer para autorizar o para denegar permisos. No hay mucho más de esto. Lo que vamos a ver ahora es el lenguaje de control de transacciones, que es el último sublenguaje que nos queda por analizar del SQL. El lenguaje de control de transacciones lo que nos va a permitir justamente es generar un conjunto de operaciones que van a funcionar como una unidad lógica todas. La transacción es una unidad lógica de trabajo. Tiene adentro, ¿sí?, sentencias que forman parte de eso que vamos a llamar transacción. Por ejemplo, si yo tuviera un modelo de datos donde la ejecución lo que me piden realizar es una transacción para ingresar una factura de compra o una factura de venta. Vamos a suponer que es una empresa que vende electrodomésticos y yo voy a hacer una transacción para dar de alta todo lo que tenga que ver con esa venta. A ver si más o menos en la cabeza, ¿qué tablas les parece a ustedes que tendría que tener? Un modelo de datos donde yo voy a registrar una venta. La tabla de artículos, La tabla de artículos. ¿Qué quizás más? la tabla de precios si tenemos el historial, si lo queremos guardar. Ahí vamos a tener que buscar el precio para cobrarle Claro. al cliente que compró algo. ¿Qué más? Venta y línea de ventas. Ventas y Venta. líneas de ventas. Bien, podríamos dejarlo ahí. Tenemos la tabla de artículos. Ah, bueno, tendríamos que tener la tabla de clientes. Sí, si es un Si es cliente, que lo queremos resolver. Claro. claro, si es un cliente que compra por mayor o lo que fuere, generalmente tendremos tabla de clientes, si no, tendremos un cliente genérico porque se vende al público. Bien, con lo cual, probablemente tengamos el insert de la tabla de la factura de ventas, ¿sí?, el insert del detalle de la venta, buscamos el precio, armamos los registros como tienen que quedar, ¿sí? Y finalmente actualizaremos el stock, que a lo mejor está relacionado con el artículo, ¿sí?, o tenemos una tabla de stock, pero fíjense que ya tenemos varias operaciones que no se pueden ejecutar separadas. Si se ejecuta una, se tienen que ejecutar todas, ¿se entiende? Porque imagínense que yo tengo un problema, inserto el registro donde dice factura número tal, para fulanito de tal, tantos pesos, y se me corta ahí. Yo no tengo el registro de la línea del detalle, no sería conveniente. Vamos a suponer que ahora pasó de insertar el registro de factura, la línea del detalle de esa factura, y no actualiza el stock. No funciona el update, ¿sí? Y no lo ejecuta. Tendríamos un problema de integridad, ¿sí? Porque otro que va a querer ir a comprar va a decir, bueno, quiero tal artículo, sí, tengo stock, pero me queda uno solo o dos, qué sé yo, va a buscarlo, no lo encuentra, porque esa transacción no fue completa. Entonces, siempre que escribamos actualizaciones sobre la base de datos, ¿sí?, ya sea insert, update, delete, cualquiera de las operaciones del DML que generan una modificación dentro de la base de datos, de las tablas que componen el modelo, la vamos a tener que tratar como una transacción, como una única unidad lógica de trabajo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo hacemos para trabajarla como una unidad lógica. Si tienen dudas, me preguntan, ¿eh? Por ejemplo, acá dice insertar el producto 222 para el proveedor
de quit tanto y el precio es 50 para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Que se inserta en el producto, el producto tal, con el quit y el ID de producto. Ya teníamos el producto, teníamos el proveedor. Lo que hacemos es en esa tabla productos proveedores del sistema que estábamos viendo de ferretería, insertar eso. Y además, le insertamos el precio con el quit, el ID de producto, la fecha desde y el precio. La fecha desde al día de hoy, fíjense los valores ahí, los mismos valores para quit, los mismos valores para el ID de producto. Para la fecha usamos el current date, que sería el día de hoy, y 50 para el valor. Con lo cual completamos todos los atributos que tiene la tabla de productos proveedores y la tabla de precios. ¿Qué es lo que me está identificando que esto es una transacción? Que yo no puedo insertar solamente productos proveedores si no inserto el precio. Esas dos cláusulas que están al principio y al fin de la transacción, esas sentencias Start Transaction y Commit, son las que me aseguran que esto se va a ejecutar como una sola unidad lógica, que las va a entender como una sola unidad lógica. Si en el medio hubiéramos tenido un corte de luz, ¿sí? No tenemos UPS, no tenemos nada, se cayó el sistema, ¿sí? ¿Qué pasará con esta transacción? ¿Qué les parece a ustedes que tendría que pasar? Se rompe. En Se devuelve principio al estado parece que, original. claro, en principio parecería que se va a romper y que no sabemos qué es lo que grabó y qué es lo que no grabó. Pero en realidad, lo que hace este Start Transaction y Commit es justamente evitar que pase eso. Y vuelve al estado anterior, como recién dijeron, que es no tener ninguno de los dos registros. Estos tenemos insert, no tiene ningún registro. ¿Tá? Entonces, yo ya sé que si de alguna forma se cortó la actualización que yo estaba enviando por un corte de luz, se volvió hacia atrás la transacción y no se grabaron ninguno de los dos registros. Profe, tengo Sí. una pequeña duda. A ver, ¿Las transacciones son por base de datos, por usuario, por conexión? la transacción vos, a ver, cuando armaste un sistema, ¿sí? Y el programa lo que hace es insertar productos. Entonces vos abriste una conexión con la base de datos, ¿sí? Sí, Escribiste este SQL y lo mandaste a ejecutar a la base de datos, con la conexión que tenés abierta. Cuando vení, cerrá la transacción y eso quedó. No sé si responde a tu pregunta, o si... sí que pasa eso, pero si hay otra conexión concurrente, Ajá, ¿qué como siempre, pasa digamos, pasa en todos los sistemas web. en todos los sistemas? La transacción se junta con las otras, puede ser que una commit mande una transacción que no sea de esa conexión. Ahora vamos a ver, eso es el nivel de aislamiento que vos le vas a imponer a la transacción. Eso lo vemos después, listo. ¿Sí? Eso se llama nivel de aislamiento. Claro que sí. Es más, el ejemplo común lo tienen ustedes cuando se están inscribiendo en materias. Claro. ¿Sí? Porque alguien toma el registro y hasta que no termina la transacción no lo puede soltar. Porque si no habría una actualización errónea. Imagínense que ustedes cuando se inscribieron a esta materia, ¿sí? Eligieron la comisión, y ahora lo quieren grabar. ¿Qué hace el sistema? Va, se fija en el cupo, se fija en la cantidad de inscriptos, dice, sí se puede inscribir, lo inscribe y modifica la cantidad de inscriptos. ¿Sí? Supongamos que hace así el procedimiento. Entonces, si todos simultáneamente tomaran el registro de la comisión y leyeran, hay disponibles 10, pero todos simultáneamente leyeron el 10, la transacción no va a ser efectiva. ¿Tá? Porque se estaría actualizando cualquier cosa. ¿Se entiende eso? Claro. Si todo el mundo pudiera tomar ese registro y modificarlo. A lo mejor cuando termina todo y grabó el último, o sea, actualizó el último número y me quedó que me quedan 9 para inscribirse. Y no es verdad, porque a lo mejor se inscribieron muchos más. Entonces lo que se hace es aislar la transacción. Ahora lo vamos a ver a eso.
Y lo tengo en las otras diapositivas. ¿Pero se entiende el concepto de transacción hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí. Sí, profe. genial. Bueno, ahí les comparto. No, esta no era la otra. No, siempre está la misma. Ahí está. Entonces, desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Esta transacción, porque todo el mundo dice, ¿hiciste la transacción bancaria? O sea, es una palabra que es muy utilizada por los usuarios, ¿sí? Tiene un significado en el modelo semántico, o sea, en el modelo de los significados. Yo les dije una venta, y la venta tiene relacionado a algo. El usuario entiende la transacción de la venta como algo que le está comprando. Si yo pienso en una transferencia de fondos de un banco, es una cuenta que se debita y otra cuenta que se acredita. Pero desde el punto de vista de la base de datos, son muchas operaciones elementales, ¿sí? Un insert, dos insert, un insert y un update, ¿sí? Entonces, en el ambiente multiusuario, que era lo que decía, o la pregunta que surgió hace un ratito, yo tengo que garantizar que esa transacción cumpla con estas propiedades que están acá. O sea, la base de datos, lo bueno que tiene es que una vez que yo puse ese start transaction y el commit como inicio y fin de transacción, me tiene que garantizar estas propiedades. ¿Cuáles son? La de atomicidad. Entonces, recién decíamos, se ejecuta toda la transacción, o si hay algún inconveniente en el medio, que no necesariamente tiene que ser el corte de luz. Puede ser, por ejemplo, que yo haya escrito mal el insert. No lo probé, no hice las pruebas correspondientes, y en el momento que se va a ejecutar el insert, vamos a suponer que puse un dato alfabético en el lugar donde iba un dato numérico. ¿Sí? Entonces, el gestor va a detectar el error, le va a decir, che, esta transacción no la puedo ejecutar porque hay un error de consistencia de dominio, hay un error de dominio en los valores, y me devuelve el control a la aplicación que mandó esa transacción diciéndome el error. ¿Sí? Entonces tampoco no va a dejar todas las anteriores sentencias ejecutadas, sino que va a desandar la transacción y va a dejar el estado de la base de datos al inicio de esa transacción. Eso es por la propiedad de atomicidad. Aunque haya varias operaciones, se realizan en forma completa a partir de haber identificado el inicio de la transacción y el fin de la transacción. Bien, lo que decían recién de la consistencia, conservación de la coherencia, dice, debe asegurarse incluso aunque varias transacciones se efectúen concurrentemente. Yo puedo tener dentro de esa transacción una lectura de el saldo, o por ejemplo en el caso que decíamos de la inscripción a las comisiones, una lectura del cupo. Y también tengo que bloquear, ¿sí? Que a lo mejor el cupo no es algo que yo vaya a actualizar, pero tengo que bloquear para poder saber que el cupo es el correspondiente. Entonces, esa conservación de coherencia, aunque se ejecuten concurrentemente, se tiene que dar. ¿Qué se consigue con el aislamiento? Que es la concurrencia no problemática. Consistencia está muy relacionado al modelo de datos en conjunto, o sea, a que se actualicen todas las tablas que tiene el modelo de datos. En el aislamiento, ahora esa concurrencia de los usuarios no tiene que ser problemática. A ver, ejemplo, tengo transacciones de ventas, pero tengo una otra interfaz que me permite hacer listados de artículos para la venta.
mientras se está ejecutando la transacción de una venta, ¿se puede hacer el listado de los artículos que tengo para la venta? No con el stock, pero ¿se puede hacer el listado? Pensando en, nosotros vendemos tal cosa y queremos tener un listado para que la gente consulte. Sí, debería poderse. Debería poderse. O tengo que esperar que termine la transacción de venta para poder ejecutar el listado. No, claro, No. debería poderse. Debería poderse hacer en cualquier momento. Entonces yo al listado no le voy a generar una transacción o no le voy a decir, si está bloqueado el registro, no, le voy a dejar leer igual. ¿Está? Porque justamente no tengo inconvenientes en la lectura. Bien, eso es un tipo de nivel de aislamiento para ejecutar transacciones o sentencias CELE. ¿Estamos? Yo voy a tener que planificar cada una de las transacciones o cada uno de los accesos a la base de datos que haga, o de las consultas, etcétera. Voy a tener que planificar cuáles pueden realizarse mientras se está realizando una actualización y cuáles no. O sea, siempre voy a tener que tener completo la idea de cómo se va a operar en el sistema para que no haya una concurrencia problemática. Es lo mismo que cuando ustedes están viendo cuáles son las comisiones las podemos ver. Ahora, cuando nos queremos inscribir, no, está bloqueado. ¿Por qué? Y justamente porque hay otros usuarios que están actualizando el cupo o la cantidad de inscriptos que tiene el sistema. Bien, otra de las propiedades es la durabilidad. ¿Qué significa durabilidad? Una vez ejecutado el commit, no se puede volver atrás la transacción. Hay que hacer una transacción en contrario. En el ejemplo de los insert, ¿cuál sería la transacción en contrario? En el ejemplo de Delete. el delete, ¿sí? Tendría que tener una transacción que me permita borrar los registros que cargué recién, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir entonces? La durabilidad se va ejecutando la transacción, sentencia a sentencia, cuando llega el commit, dice, o termina de ejecutarse, esto ya está en la base de datos, no se puede volver atrás. Y eso también está garantizada por el gestor de la base de datos. Bien, acá están las responsabilidades. El gestor de base de datos tiene algunos componentes que tienen la responsabilidad de asegurar estas propiedades. Tenemos el componente de gestión de transacciones que lo que hace es, la responsabilidad que tiene es conservar la atomicidad, el programador que codifica la transacción para tener todo el modelo completo, ¿sí? Hacen a la consistencia, pero cuando yo estoy planteando el modelo relacional también tengo reglas de integridad. Entonces, esas se van a controlar a través de esta propiedad de consistencia, que ya el gestor de base de datos lo asume por el modelo relacional. La propiedad de aislamiento, hay un componente que se llama control de concurrencias, y para la durabilidad, el componente de gestión de recuperaciones. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar un poquito más en detalle cómo se ejecuta la transacción, para que ustedes entiendan cómo qué hace el componente de este último de gestión de recuperaciones para recuperarse ante un fallo. Bien, estados de la base de datos. Dice que puede asumir dos estados, consistente o inconsistente. ¿Cuándo está consistente? Cuando se terminaron de ejecutar todas las transacciones y yo estoy seguro de que no hay ninguna transacción que se está ejecutando. ¿Cuándo puedo estar seguro de eso? De que ningún usuario esté ejecutando transacciones. ¿Cuándo les parece a ustedes que puedo estar seguro? Debe haber un lugar donde se puede consultar eso, ¿no? Digamos, dentro de la base de datos, ¿no? Sí, vamos a suponer que estuviera ese lugar. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué te parecería que puede parecer ahí? No sé, algún registro de las transacciones
eh, En curso. abiertas, claro. Sí, pero eso ¿quién lo podría ver? ¿Un pool de conexiones, profe? Podría tener un pool de conexiones, el problema es que no puedo garantizar con ese pool de conexiones si el usuario está haciendo una transacción o está consultando datos. Claro, Ah, podría no estar haciendo una transacción, como venimos haciendo hasta ahora, que venimos conectándonos sin hacer transacciones. Exactamente, podemos estar consultando, nada más. ¿Sí? Entonces, es bastante difícil asegurar que una base de datos con todos los usuarios conectados esté consistente. Si yo le saco una foto en este momento, si pudiera sacarle una foto en este momento a las conexiones que hay en la base de datos de el Banco Nación. Son millones de conexiones, probablemente, ¿sí? Sí. Pero no puedo garantizar si están consultando o si están haciendo una transacción. Entonces, la única forma de saber de que la base de datos es consistente es bajando el servicio de la base de datos. Que nadie se pueda conectar. Y ahí sé que esa base de datos está consistente. Porque no se pueden estar ejecutando transacciones. ¿Está? Yo podría decir, puede estar consistente si todos los usuarios solo realizan consultas. No lo puedo garantizar, pero sería una posibilidad. ¿Está? Todos los permisos que le di a los usuarios con el GAN, por ejemplo, es de consulta. Entonces, dejo acceder solamente a los usuarios que tienen permiso de consulta y ya sé que la base de datos está consistente. O sea que el estado más común de la base de datos va a ser que esté inconsistente, porque los usuarios van a estar conectados a la base de datos y probablemente ejecutando transacciones, porque no lo puedo asegurar. ¿Se entiende? ¿Por qué está inconsistente? Y porque lo puedo agarrar en una foto, ¿sí? En un momento determinado, los puedo tomar y están las transacciones por la mitad, no necesariamente habiendo ejecutado el commit. Bien, entonces se dice que la transacción va pasando por distintos estados. Acá hay un gráfico donde les muestra cómo va pasando de estado una transacción. Bien, vamos a suponer la transacción esa que tenía los dos insert de el producto proveedor y el precio del producto para ese proveedor. Teníamos dos insert y obviamente tenemos que tener escrito start transaction y commit. En esto no se pueden olvidar de poner start transaction y commit. Cada base de datos en el tema de transacciones, el inicio y fin de transacción, puede no ser start transaction y commit, puede ser begin transaction y end, hay distintas formas, pero sí o sí tengo que tener marcado el inicio y el fin de la transacción. Entonces, vamos a decir que cuando una base de datos atraviesa o ejecuta el start transaction, ya empieza a estar activa. Va ejecutando línea a línea esos insert y vamos a decir que está parcialmente comprometida o confirmada. Porque esto es una mala traducción del inglés. En inglés es committed. El commit de atrás. No, comité es compromiso, sí, sí, está bien. Claro, es compromiso, por eso. Pero para nosotros, la palabra que generalmente usamos en castellano es confirmada o no confirmada. ¿Sí? Pero ese comprometida viene del commit. Bien. Entonces, mientras está ejecutando pasito a pasito esos inserts que decíamos antes, está parcialmente comprometida. ¿Qué puede pasar? Digamos, parcialmente comprometida llegó a antes del commit. ¿Sí? No ejecutó todavía el commit. Ejecutó los dos inserts y no ejecutó el commit. ¿Qué puede pasar antes de ejecutar ese commit? Que encuentre un fallo o que se corte la luz. Entonces, de parcialmente comprometida, se corta la luz en el medio, puede pasar a fallida. ¿Sí? Entonces va a decir que la transacción no se pudo ejecutar, está fallida. Pero ¿qué pasa? De activa también, empezó a ejecutar, encontró un error, no terminé de completar todo hasta antes del commit,
pero puede haber habido un error y de activa puede haber pasado a fallida. Bien, no quiere decir que esté terminada la transacción. De parcialmente comprometida, le falta ejecutar el commit. Ejecuta el commit, voy a decir que está confirmado, comprometida esa transacción. De fallida, ¿qué tiene que analizar el gestor? ¿Qué cosas se ejecutó que no tienen que estar ejecutadas porque tiene que devolver al inicio del start transaction esa transacción? O sea, todas las sentencias que ejecutó antes de encontrar el fallo se tienen que desandar, ¿sí? Para volver al estado consistente de esa transacción en particular. Entonces, hace ese procedimiento y recién dice que la transacción está abortada y termina la transacción. Entonces, yo puedo terminar una transacción porque se confirmó y se terminó bien, o puedo terminar la transacción porque encontró un error y la tuvo que abortar el gestor. O porque se cortó la luz y también la tuvo que abortar. Ahora, ¿cómo sabe el gestor si se cortó la luz? Que se encontraban transacciones en el medio que tiene que abortar. ¿Qué les parece a ustedes que tendría que haber? Por arte de magia, imposible, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes que va ejecutando esta transacción para que si en algún momento hay un fallo, como por ejemplo el corte de luz, porque todos los usuarios afuera con el corte de luz, ¿está? ¿Cómo se da cuenta el gestor que tiene que desandar algunas transacciones que quedaron por la mitad? No puede usar memoria RAM, porque la memoria RAM se borró cuando se cortó la luz. Se fija en la conexión con la aplicación. Conexiones no hay más. ¿Dónde guardarían ustedes algo para que no se borre cuando se corta la luz? En memoria. ¿Y no usaría tablas temporales, por ejemplo, o algo así? Todo lo que esté en En memoria archivos, digamos. RAM Memoria. vuela cuando se corta la luz. No, claro, me refiero a memoria física, memoria. En el disco, bien, Claro, sí. Se va guardando el gestor, ¿sí? Va guardando en el disco las cosas que va haciendo. En un log que se llama justamente log de transacciones. Entonces va escribiendo, hice el insert en tal tabla, el otro insert en tal tabla, voy a ejecutar el commit, cuando termina de ejecutar el commit, dice ya está la transacción, esta transacción está finalizada. ¿Qué pasa si se corta la luz? Cuando vuelve a retomar el gestor, se fija, lo primero que se fija en ese log de transacciones. Se fija en aquellas transacciones que no tengan el commit confirmado, ¿sí? La ejecución del commit, y lo que hace es desandar todos los insert o delete o update, todo lo que haya habido, para dejar la transacción como si no se hubiera realizado. Entonces, en la medida que de activa va pasando a parcialmente comprometida, o sea, hasta encontrar el commit, hasta antes de encontrar el commit, va guardando en el log de transacciones. Cuando hay un fallo, ya sea porque una de las sentencias está mal escrita, porque hay un dato que está incorrecto, por lo que fuera, encontró que no daba la integridad, puede haber encontrado que uno quiso hacer relación con otra tabla y no existe la clave foránea, ¿sí? Todos los errores de integridad que habíamos visto en las etapas anteriores, cuando veíamos modelo de datos. Bien, analizó todo eso. Fue escribiendo en el log de transacción. Encontró un error, puede volver para atrás porque está en el log de transacciones y no está confirmada la transacción. ¿Está? Se utiliza el log de transacciones. Profe, Sí.
O sea, a medida que va actualizando la base de datos, al mismo tiempo, o sea, a la par va escribiendo en el log de transacciones. Sí, señor. Sí, señor. Es lo que hace. Muchos hay, ¿conocen Linux? Creo que no somos muchos. Debemos ser ¿Nunca lo pocos. usaron? Bueno, cuando yo instalo Linux, me pide indicar qué file system voy a estar utilizando para, tanto para donde almaceno directamente el core del Linux o los archivos, ¿sí? Bien. Uno de los, hay varios, pero desde uno de los tipos de file system en adelante, tienen lo que se llama journaling, que sería similar a esto. ¿Qué hace? Que guardan en otra parte del disco lo que vos te estás haciendo. Por eso es que no se pierden datos muchas veces cuando se rompe o cuando, qué sé yo, te quedás sin luz en el sistema operativo en particular, ¿sí? De algo que vos estuvieras guardando en el disco. ¿Tá? Esto es lo mismo. Se escribe en otro lugar del disco, la transacción se va escribiendo, es un archivo externo a la base de datos, ¿sí? Y en ese archivo externo a la base de datos va escribiendo cada uno de los registros que después va a confirmar directamente en la base de datos. Una vez que confirma, ya está. No, lo puede liberar. Es más, esos archivos, por ahí algunas bases de datos los liberan automáticamente, otras uno generalmente corre un script para borrarle los registros cuando apenas arranca el sistema para que no crezcan tanto y no tengan tanto volumen los logs de transacciones. Bien. También dependiendo del gestor de base de datos, yo podría llegar a hacer diferentes acciones una vez que encontré un fallo en la transacción. Un fallo, por ejemplo, de un corte de luz que me dejó la transacción por la mitad, como ya está, si estuviese escrito en el log de transacciones toda la transacción y después yo lo que hago es voy tildando, yo no, el gestor lo que hace es ir tildando cada una de las que ya ejecutó en la base de datos, ¿sí? Yo podría no desandar la transacción o cancelarla, ¿sí? Podría decirle, no, siga para adelante y termínela. Y me garantiza que se ejecutó completamente. Bueno, para eso hay que guardar mucha información en ese log de transacciones. Entonces, generalmente uno no utiliza la posibilidad del reinicio de transacción, sino que utiliza la posibilidad de cancelar directamente la transacción. Eso puede pasar en un corte de luz. Ya cuando hay un fallo lógico, ¿sí? Siempre voy a cancelar la transacción. Cualquier fallo derivado del control de integridad, como dice ahí, yo la voy a cancelar porque le voy a tener que decir al programador, che, me está dando error de que no puede ejecutar la transacción, ¿sí? El programador lo va a mirar y va a tener que corregir el error, lógico. Ahora, cuando hay un corte de luz, un corte en el sistema operativo, cosas que no te dependan directamente de la base de datos, podría tomar la posibilidad de reiniciar la transacción y completarla. Pero ya les digo, ese log de transacciones es bastante más complejo. Pesa más, ¿sí? Tiene más información. Bien, hasta ahí más o menos. Sí, Vamos sí. a repasar esto acá con esto, cómo se ejecutan las transacciones. Entonces, en la medida que se ejecutan las transacciones, todas se van guardando en ese archivo de bitácora o log de transacciones. ¿Sí? Cada cosa que se hace. Hay una marca de inicio de transacción, hay marcas de escritura, modificación eliminada o eliminaciones que se realiza la transacción, y hay una marca de fin de transacción. ¿Sí? Todas tienen que haber sido validadas para yo decir la transacción está completa. ¿Qué me tiene que garantizar una vez que la transacción está completa? La propiedad de durabilidad que decíamos recién. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que quedaron todas las transacciones del día en el log de transacciones, ¿sí? En la medida que se fueron ejecutando, fueron quedando en el log de transacciones. Pero la mayoría con el tilde de fin de transacción. Ya terminó, marca de fin de transacción, listo.
A la tarde, ya estamos trabajando de la mañana, a la tarde se corta la luz, se cae el sistema, con lo cual la base de datos queda que no sabe qué es lo que tiene adentro, digamos, el gestor tiene que analizar a ver si le quedó alguna transacción pendiente. Cuando retoma, se levanta el sistema, va a ir a analizar este log de transacciones. Bien, la propiedad de durabilidad tiene que andar correctamente, tiene que funcionar, porque si, imagínense que no lee las marcas de transacción y empieza a desandar cualquier transacción que haya terminado, esa propiedad de durabilidad no está siendo efectiva. Entonces, la propiedad de durabilidad se ve también en esto, en cuando se quiere recuperar el sistema, no desande las transacciones que ya fueron confirmadas. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, sí, estamos. Bien. Para el usuario, esto es transparente. Algunos no son tan transparentes. A ver, la transparencia de recuperación, sí, porque todos los usuarios tienen que saber que cuando hubo un corte de luz, tienen que ir a fijarse si la última transacción que estaban ejecutando terminó bien o no, porque a lo mejor ya había terminado cuando se cortó la luz. ¿Bien? Pero hay transparencia, el usuario no sabe que se hizo todo esto. Lo sabemos nosotros, que son los que estamos con los sistemas. Y hay transparencia de concurrencia. Si hubiese rapidez, si no hubiéramos tenido tantas conexiones, ¿sí? Porque depende mucho de eso también, las inscripciones a principio de año podrían tener transparencia de concurrencia. Ahora lo vamos a verificar en las próximas inscripciones. ¿Ustedes se tuvieron que inscribir en alguna del segundo cuatrimestre? No, este nivel no tiene. No tiene segundo cuatrimestre. Bueno, porque supuestamente como mejoraron muchísimo el servidor, bueno, se hizo una compra muy grande, tenemos menos delay en esto de las inscripciones. Bien, pero para el usuario debería ser transparente. Imagínense un supermercado con todas las cajas que están habilitadas. ¿Sí? En algún momento, ¿sí? Se está actualizando el stock. O sea, cuando el cajero te pasa todos los productos, los va tiqueando, ¿verdad? En algún momento dice, bueno, ¿querés algo más? No quiero nada más. Cierra, digamos, el ticket de la venta, ¿sí? Y en algún momento eso está compitiendo con todas las otras cajas que están guardando el stock o trabajando con la tabla de productos, ¿sí? O con la tabla de tickets, o con la que fuera, poniéndole el próximo número del ticket. Es transparente eso para el cajero. Él no sabe qué está pasando todo eso. Nosotros lo sabemos porque tenemos que haber armado la transacción como para que no haya bloqueos, porque otro usuario está, digamos, generando el ticket de la venta. Entonces es transparente esa concurrencia. El nivel de aislamiento que le hayamos puesto es lo que va a hacer aún más transparente el sistema. Bien. ¿Qué permite esa concurrencia? Justamente mejorar la productividad. Si nosotros, cada vez que un usuario va, un cajero, por ejemplo, va a generar un ticket, bloqueamos todo y nadie puede hacer nada, nadie puede acceder a la tabla de productos y estaríamos en una complicación. Porque se armaría una cola bastante interesante. A mí me pasó una vez eso. No sé si lo habrán cambiado, pero fue en el hospital provincial. No, provincial no. En el italiano. En el hospital italiano fui a hacer una autorización para una internación y yo veía que el muchacho que me atendía, había 2 personas atendiendo, como que demoraba. Le digo, ¿hay algún problema con la autorización? No, tengo que esperar que mi compañero termine lo que está haciendo para yo poder generarte la autorización y todo lo demás. O sea, no había concurrencia. No había posibilidad de concurrencia. Estaba mal desarrollado el software. ¿Sí? Estaba bloqueado todo, mientras un usuario atendía, el otro no podía hacer esa atención. Eso es que está mal armado el nivel de aislamiento de las transacciones y no había concurrencia. ¿Por qué hacían eso en sistemas viejos? Porque justamente se puede destruir la consistencia de la base de datos.
¿Está? Por esto de, como pensábamos, vamos a suponer que yo no bloqueo el registro del cupo de inscripción o de los inscriptos a la comisión, el que me va sumando la cantidad de inscriptos, no lo bloqueo. La consistencia de la base de datos no existe, porque a lo mejor me queda el último la actualización solamente del último que yo hice, en cuestión de modificación del cupo de los inscriptos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Bien, existen problemas y por eso se necesita realizar el control de concurrencia. Y acá hay 4 de los problemas que se pueden dar cuando yo no armo bien el nivel de concurrencia en una base de datos o para una transacción. Acá dice actualización perdida por intercalación de operaciones, lectura sucia, lectura fantasma y lectura no repetible. Vamos a ver qué son cada una de esas. Vamos a suponer que hay 2 transacciones, T1 y T2, como dice ahí, y estos tiempos, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Bien. Entonces, la transacción 1 lo que hace es una compra de un artículo, o sea, genera, digamos, el registro o todos los registros que tengan que ver con la compra del artículo, y lo que hace es leer el registro del artículo que se ha comprado, actualizar el saldo, ¿sí? Tengo más de ese artículo, entonces en el atributo saldo le sumará la cantidad comprada de ese artículo y modifico el artículo. Modifico el registro del artículo. Eso es lo que hace la transacción 1. En el caso de la transacción 2, es una transacción de venta de los artículos. Y fíjense, hay desfasado tiempos, ¿sí? O sea, la transacción 2 dio la casualidad que arrancó en el tiempo 2, ¿sí? Y leyó el mismo registro de artículos. Ahí le tienen un ejemplo. Dice, vamos a suponer que al inicio de la transacción, el saldo del artículo 1 es 10. Se compran 5 y se venden 3. ¿Cuál se supone que será el saldo final del artículo? 12. Tendríamos que ser 10 más 5 menos 3. ¿Sí? Que es 12. Sí. En realidad no sucede eso. Si yo no aíslo bien estas transacciones y se ejecutan según los tiempos que están ahí, ¿cuál sería el saldo? 5. ¿Seguro? 7. Final sí. Final 7. Ah, bueno, perdón, sí. 7. ¿Está? Porque los dos leyeron 10. Pero la transacción 1 modificó el registro en el tiempo 5. O sea que ahí hubiera puesto 10 más 5, 15. Pero atrás, como yo no aislé la transacción, vino la transacción 2, modificó el registro del artículo 1 con 10, que fue lo que leyó, ¿sí? Y 3, menos 3, digamos, que fue lo que vendió. Con lo cual le quedó 7. Bueno, a esto se le llama problema de actualización perdida por intercalación de operaciones. En realidad, la transacción 2 no debería haber podido empezar, digamos, hasta que la transacción 1 no haya finalizado. Para que no haya pérdida de información en el medio. O sea, la lectura de la transacción 2, si arrancó después, ¿sí? Y ya estaba en ejecución la transacción 1 de la compra, tiene que empezar después del commit de la transacción 1. ¿Se entiende? Para que no haya pérdida de información. Tienen que quedarse esperando. O sea, el usuario no ve nada, pero se tiene que quedar esperando para poder ejecutarse. Otro de los problemas se llaman lectura sucia. ¿Sí? ¿Qué es una lectura sucia? Leer algo que la transacción después, por alguna razón, se canceló. Entonces, en este caso es la misma transacción de compra de artículos, que decía leer artículo 1, modifica el saldo, modifica el registro, pero siguió la transacción, en un momento uno abortó la transacción.
Se canceló la transacción. En el medio, alguien leyó el registro del artículo. Por eso yo le decía, vamos a suponer que queremos el listado, mientras todo el mundo está operando, realizando compras, ventas, etc., queremos imprimir los artículos. ¿Qué es lo que no puedo garantizar yo en ese listado de artículos? Si pasa algo de esto. Que esos datos sean correctos. El dato, si yo... Que sean actuales, digamos. Claro, que si yo muestro el saldo, que sea actual ese saldo, porque como todo el mundo está operando, pero yo no puedo restringir a una persona que está mirando a ver qué artículos de este tipo tengo, que las mire. Entonces, yo leo, puedo leer el registro del artículo, pero no puedo garantizar que, en este caso, el saldo del artículo sea el real. ¿Sí? Porque si volvimos a leer 10, se compraron 5, ¿sí? ¿Qué leyó la lectura del saldo de artículo? 15. Pero como la transacción se abortó, se canceló, en realidad ese registro ahora tiene 10. ¿Está bien? A eso se le llama lectura sucia. ¿Se entiende? Porque leí un registro que tiene un dato que en realidad está, entre comillas, sucio. No está confirmado todavía. Yo, si quisiera realmente saber cuál es el saldo del artículo, tendría que esperar, ¿sí? O de alguna forma ponerle algo a la transacción de la lectura para que cuando lea, o a la de la compra del artículo, para que cuando se lea ese registro, no se lea en forma sucia. Ahora, si no, yo le digo a mis usuarios, no puedo garantizar el stock, porque se está vendiendo cada rato. Entonces, yo puedo haber leído 10 o 15, pero no se ha terminado de ejecutar porque hay transacciones que se abortan, hay transacciones que todavía no se confirmaron. Bien. Otro problema es la lectura no repetible. Por ejemplo, datos que se leen más de una vez en una transacción y los mismos no coinciden. Una lectura en un momento lee en la lectura en el tiempo T2, por ejemplo, de la transacción de lectura de saldo de artículo, lee el registro del artículo, y en la T5 es distinta. ¿Por qué? Porque otra transacción actualizó el saldo. Ninguna transacción se abortó ni nada, sino que la lectura leyó 2 veces y las 2 veces que leyó es diferente el valor. A eso se le llama lectura no repetible. Y por último, la lectura fantasma. Por ejemplo, tengo una transacción que insertó un artículo ahí con el nombre alfombra. Si yo leo en el T1, en el tiempo T1, todos los artículos que comienzan con A, obviamente no voy a leer la alfombra, porque todavía no se insertó. Si la inserto después, si la leo después, sí lo voy a ver. Entonces, la segunda lectura en el tiempo T3 produce registros que son fantasmas, porque la transacción 1, imagínense que se aborte. ¿Qué pasaría si después de la segunda lectura sí se aborta? Tampoco encontraría ese registro. Es la misma historia. Bueno, cuando yo leo registros, ¿sí? Y lo leo 2 veces en una transacción o en una lectura, y hay alguien que está insertando, esos registros, hasta el momento que no son confirmados, son registros fantasmas, que leo en una lectura fantasma. Bien. Hay otros problemas de control de concurrencia, que no se los voy a poder mostrar ahora, porque bueno, acá no tengo formato para mostrárselos, pero yo puedo plantear bloqueos de estos registros para que, si son compartidos, se puedan leer, obviando el tema de la lectura fantasma, ¿sí? Y si son exclusivos, yo pueda bloquear todos los registros de la transacción hasta que no se haga el commit y, digamos, corroborar que las otras transacciones no van a tener problemas en las lecturas. Bien,
El protocolo de compromiso en 2 fases es el que les comenté antes, llegar a una parcialmente comprometida y que después llegue a comprometida utilizando el log de transacciones. Bueno, vamos a ver cómo son los niveles de aislamiento para evitar problemas de concurrencia. Yo, como les dije antes, yo tendría que planificar qué es lo que le voy a permitir hacer a la transacción, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, voy a poder hacer listados aunque tengan datos erróneos, aunque tengan datos faltantes, o sea, registro fantasma, o, bueno, lo tengo que planificar, todas las cosas que tengan que ver con las transacciones y lecturas de otros, digamos, de otras transacciones que están en ejecución de esos datos, no tiene que tener problema. Bueno, eso se hace con la sentencia que se llama, que se escribe Set Transaction Isolation Level, para setear el nivel de transacción, el nivel de aislamiento de la transacción. Bien. El mayor nivel de aislamiento, y que no voy a tener ningún problema, salvo que los usuarios van a quedar esperando, son milésimas de segundo a veces, que van a quedar esperando para que se ejecute su transacción, se llama serializable. O sea, yo voy a escribir Set Transaction Isolation Level, y atrás le voy a poner serializable. Ese es el mayor nivel de aislamiento. No, o sea, impide los 4 errores que vimos. Para que los recordemos. La actualización perdida por intercalación de operaciones, la lectura sucia, la lectura fantasma y la lectura no repetible. Si yo pongo un seteo de aislamiento serializable, no puedo tener ninguno de estos 4 errores. ¿Qué es lo que se va a hacer? Va a ejecutar una transacción atrás de la otra como una cola. Profe, ahí Sí. en la lectura sucia, ¿salía con 15? Cuando leía el segundo registro. No te entendí la pregunta. Habla un cachito más fuerte. En la lectura sucia, cuando creo que hacía Acá. leía por segunda, cuando leía por segunda vez el registro, ¿salía con 15? Lo leía con 15, ¿va? En T5. El T5 lo lee con 15, sí señor. Ah, listo, eso era. Y leyó sucio porque se canceló la transacción. ¿Está? Claro, en realidad era 10. Seguiría En siendo 10. realidad iba a seguir siendo 10. Bien. Entonces, con el comportamiento serializable, ninguna de los problemas que vimos se puede dar. El segundo nivel de aislamiento es Repeatable Read. Miren que se los voy a escribir acá. Porque yo se los escribía en el pizarrón, ¿vio? No tenemos más pizarrón. O sea que lo que voy a escribir es Set Transaction Isolation Level Repeatable Read. Lo que hace es impedir que 2 lecturas consecutivas den diferentes resultados. Y utiliza de los bloqueos exclusivos, ¿sí? ¿Qué hace el sistema? Dice, ¿qué está haciendo esto? Bueno, está leyendo, ¿sí? Pero tengo un repeatable read, esperemos a que termine la transacción y lo ejecutamos. Pero esto no evita la lectura fantasma. A ver, ¿cuál es la diferencia? En la lectura sucia, el registro existía ya. Y lo que yo estoy haciendo es un update de un atributo del registro. Como en el caso del stock o del saldo. ¿Sí? Es un atributo que está en un registro que ya existe. No que yo tengo que hacer un insert, sino que estoy haciendo un update. ¿Está? Entonces, esas 2 lecturas, ¿sí? Que en realidad lo que están haciendo son 2 lecturas sucias, una tras de la otra, estas lecturas consecutivas las controla y no las permite realizar. Pero este bloqueo y esta forma de aislar la transacción no evita la lectura fantasma. La lectura fantasma es la que va a leer un registro, ¿sí? Donde se ha hecho un insert. Entonces no existía ese registro,
¿sí? Ahora existe, lo que hago es una lectura fantasma. Para eso tendría que decirle set isolation level read committed. Bien. Este me va a impedir, con los bloqueos, ¿sí?, que se realicen actualizaciones incorrectas. ¿Qué va a esperar? Que termine la transacción, que se ejecute el commit. En el otro anterior no necesitaba que se ejecutara el commit, ¿sí?, lo controlaba bien. Y en este, que sería el último nivel de aislamiento que tenemos, que no me importa nada, yo quiero leer cualquier cosa, no me interesa que haya un bloqueo, estoy haciendo una lista y los usuarios tienen que poder acceder a la información, le pongo read and committed, y entonces, como no utilizo bloqueos, ¿sí?, pueden ocurrir cualquiera de los problemas de concurrencia. Pero no me interesa si estoy leyendo en forma sucia el saldo, si estoy leyendo un registro que después se hizo abortó la transacción y leí la alfombra y después no existe la alfombra. Bueno, no me interesa, porque es una lista y bueno, se están actualizando datos y ya el usuario lo conoce. Entonces no utilizo bloqueos, puedo seguir funcionando y estoy, digamos, ojo con los otros problemas, que no tengan que hacer algún uso de ese dato por el sistema porque no sería conveniente. Bien. Si yo hago un comportamiento serializable, le pongo start set isolation level, serializable, ¿sí?, es, digamos, un bloqueo total de la transacción hasta que termine. Evita todos los problemas, ¿sí? Si yo bloqueo así, lo que tengo es una menor posibilidad de concurrencia. Entonces, supónganse que yo digo que le pongo una transacción, armo una transacción, pongo nivel serializable, lo único que hago dentro es una lectura, que en general no debería poner serializable si voy a hacer una lectura, pero vamos a suponer que me confundí, y puse serializable a una lectura de una tabla completa. Puse select asterisco from clientes. ¿Qué va a pasar mientras se esté ejecutando ese select? Que estoy, por eso dice mayor granularidad, estoy recorriendo todos los registros de la tabla. Y dije, mi transacción es serializable. ¿Qué va a pasar? Va a haber menor concurrencia, va a ser imposible utilizar la tabla de clientes, con lo cual todas las transacciones van a estar esperando que termine la transacción de ese listado, lo que estaba haciendo, ¿sí?, porque lo que estoy bloqueando ahí es toda la tabla. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que planificar las transacciones. Pero yo, en general, el bloqueo que se ejecuta en una transacción es el bloqueo a nivel de registro, porque yo en general voy a estar insertando un registro, voy a estar borrando un registro, y ojo con las actualizaciones, porque lo que me va a definir la mayor o menor granularidad es la condición por la cual yo estoy haciendo esa actualización. ¿Ah? Entonces yo pongo update, tal registro, where, y esa cantidad de registros son 1 millón de registros los que me cumplen con la condición, es como si estuviera bloqueando todos esos registros. ¿Sí? Entonces va a haber menor concurrencia. Eso es lo que significa lo de la granularidad. Yo puedo bloquear la tabla completa, haciendo un update o un select de toda la tabla, con una condición de que
vaya a todos los registros de la tabla. Podría bloquear registros, que es lo común que se bloquea solamente, y en algunas bases de datos podría bloquear cierto atributo o campo, o bloques en los que están grabados los registros, que me lo permitiría bloquear para que nadie pueda cometer alguno de los errores que vimos antes. ¿Pero qué se consigue? En la medida que yo voy bloqueando, o que voy poniendo los niveles de aislamiento para mayor cantidad de objetos, de registros, de tablas, etc., hay menor concurrencia. Así que tengo que tener mucho cuidado qué es lo que estoy bloqueando. En algunos casos, bueno, acá está cómo se escribe, set transaction isolation level, y ahí están read and committed, repeatable read y serializable. Los 4 posibilidades o 4 niveles de aislamiento definidos en el estándar de SQL. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe, ¿puede volver al anterior? A la parte del... donde dice de bloquear relaciones. ¿Por qué? Que bloquearías... no, dice relación o tabla. ¿Por qué el nombre que tiene la tabla en el modelo relacional? ¿Ese? No, al final de todo, que dice, para determinadas operaciones es interesante bloquear relaciones enteras. ¿A dónde dice eso? El último párrafo. No obstante, para determinadas operaciones es interesante bloquear... A ver. ¿Te acordás que dimos un ejemplo que decía en la venta, yo voy a tener que guardar en la cabecera de la factura, en la línea de detalle, ¿sí? Si yo lo pienso a eso, hay una relación de la línea de detalle con la cabecera de la factura, ¿sí? A eso le llama join. Entonces, si yo bloqueo la relación completa, bloqueo la factura con todos los detalles de esa factura. ¿Sí? Claro. Bien. Si a eso le agrego los productos que estaban identificados en el detalle, que hago un join más grande, ¿sí? Estaría bloqueando los productos, la factura. ¿Se entiende? Sí, sí. Esos procesos, ejemplo, nosotros teníamos un proceso que era para generar la facturación de todo el mes de distintos servicios, ¿sí? Bueno, ese proceso no lo podíamos correr cuando los usuarios estaban ejecutando transacciones, porque le hubiéramos bloqueado a todo el mundo todas las tablas que estaban, digamos, identificadas en esa transacción. La de los profesionales, la de los servicios, la de las cuentas corrientes que estábamos tocando. Entonces, ¿qué hacíamos? Que es lo que se hace generalmente, esos procedimientos se ejecutan en un horario en que no haya personal trabajando, ¿tá? Para generar ese tipo de cosas. Justamente porque esta unión, este join entre las tablas y todas las tablas que estaban involucradas en ese proceso que estaba generando la nueva facturación de servicio, me bloqueaba todo lo que podían acceder los usuarios. ¿Se entiende? Claro. Sí. Pero vos lo tenés que bloquear. Ujú. Porque cualquier cosa que se te meta en el medio puede causar un error en la facturación que estás haciendo. Entonces, como lo tenés que bloquear, ¿qué haces? Y bueno, de tal hora a tal hora, vos avisás, se va a estar ejecutando el proceso de generación de cuentas corrientes, no se puede usar el sistema, ¿sí? Pues si alguien se quiso quedar trabajando haciendo horas extras con alguna cosa, no va a poder usar el sistema, ¿sí? Porque va a tener todo bloqueado. Sí. Bien. Bueno, acá tienen los niveles de aislamiento versus los problemas de concurrencia, ¿sí? Con cada uno de los niveles de aislamiento, que era lo que estuvimos comentando. El serializable te impide cualquiera de estos tres, el repeatable read solamente los dos primeros, la lectura sucia y la lectura repetible, pero no impide la lectura fantasma, el read committed impide la lectura sucia,
pero no la no repetible y la fantasma, y el read and committed no impide ninguna, con lo cual puede haber cualquier problema si yo estoy haciendo una transacción de actualización. Ahora, si estoy haciendo una transacción que es solo lectura, no pasa nada. Bien. Dependiendo de la información que se esté manejando, yo clasifico los fallos que dijimos que podían tener las transacciones como fallos con pérdida de información y fallos sin pérdida de información. ¿Qué quiere decir esto? Fallos en los que haya que desandar la transacción o fallos en los que se pueda continuar con la transacción hacia adelante, ¿sí? Y que no se haya perdido. Con pérdida de información pueden ser relacionadas con causas físicas. Por ejemplo, nosotros decíamos un corte de luz, un fallo en el disco, un fallo en el sistema operativo. Eso son causas físicas o lógicas que son externas a la transacción. Ahora, dentro de los fallos con pérdida de información también están los fallos lógicos, ¿sí? Esto que decíamos, errores en la escritura de la transacción, errores en haber utilizado mal una clave foránea, errores en el dominio de valores de los atributos que le estamos mandando en un insert. Bien. O algunas cuestiones que se dan de vez en cuando con la combinación de los niveles de aislamiento. Hay algunas combinaciones que al vos bloquear todos los registros, pero otra transacción intenta bloquear, a lo mejor con una lectura no repetible, esos mismos registros, se da lo que se llama un abrazo de la muerte, un deadlock. Y en ese caso, lo que uno tiene que hacer es, digamos, cancelar al usuario que está con la transacción menos inconveniente para dar de baja, y lo que hace uno es, entre comillas, matar al usuario, ¿sí? Se usa en Linux, se usa kill, la sesión del usuario, para poder bloquear la transacción, no hay otra forma. Esos son abrazos de la muerte. Se dan en muy pocas circunstancias, pero se dan. Profe, entonces, no me quedó claro que cuándo se produce. A ver, yo estoy bloqueando un montón de registros con la serializable. Sí. ¿Sí? En una transacción. Otra transacción que usaba algunos de las tablas que estaban utilizando en el serializable dijo, a mí no, que esa transacción de actualización estaba haciendo insert. ¿Sí? Suponete. Sí. Bien. Con lo cual, si yo ejecutaba con repeatable read, no me impedía la lectura fantasma de esos insert que está haciendo la transacción serializable. Bueno, entonces combinamos. Una transacción empezó como serializable, la otra empezó como repeatable read, que no le importaban las fantasmas, pero en algún momento hay una actualización en las serializables que en la otra transacción no me permite, por ejemplo, leer una lectura no repetible. Yo tenía repeatable read la otra, me impide la lectura sucia, entonces queda impedida la segunda transacción que tenía el repeatable read de leer porque la otra estaba haciendo serializable y está actualizando un dato. No está haciendo insert en ese momento, sino que está actualizando un dato. Entonces, ¿qué hace? Y la del repeatable read no puede seguir, ¿sí? Y a lo mejor esta del repeatable read también estaba actualizando un dato, y entonces dice, ¿quién es primero? Se compiten entre las dos, ¿sí? Y se quedan abrazadas ahí. No me toca a mí, no me toca a mí, no me toca a mí. Están discutiendo. Claro. Mientras tanto los usuarios están esperando que alguna de las dos termine. A nosotros nos pasaba eso con algún sistema viejo que no estaba bien armado, y directamente el usuario ya sabía, nos llamaba por teléfono al sistema y decía, mamá, dame el usuario tal que me quedé bloqueado con fulano, porque encima te avisa con qué usuario estás bloqueado. ¿Está? Por ahí se generan esto de que las dos pudieron empezar por alguna razón, las dos transacciones, pero quedaron abrazadas, ¿sí? Pidiéndose permiso la una a la otra y no se sueltan. El abrazo de la muerte, por eso se llama abrazo de la muerte, porque uno de los dos tiene que morir para que el otro siga viviendo. Bien. ¿Cómo se trabajan esos
Fallos los comentamos antes, acá lo vuelve a comentar. Los fallos lógicos internos de la transacción, se hace un rollback o un abort, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando. De MySQL se usa rollback. Bien, y en el caso del fallo de sistema, lo mismo que les dije antes, se puede utilizar que se desande la transacción con rollback o que se reinicie la transacción si tuviéramos la posibilidad de guardar en el log de transacciones todos los datos que se necesitan para poder reiniciar la transacción y terminarla. Pero generalmente lo que se hace es ir hacia atrás con la transacción. Si una transacción falla, se hace por la propiedad de atomicidad, se asegura haciendo un rollback. No tengo que escribirlo al rollback, ¿eh? La palabrita rollback no se escribe. Nosotros la usamos jugando en los ejercicios que hacemos para ver qué pasa cuando hay un fallo lógico, lo que sea, para mostrarles a ustedes. Por ahí quedan escritas en algunos ejemplos, ¿sí? Pero no hay que poner rollback, pues si yo pongo rollback antes de commit, ¿qué va a pasar? Yo escribo una transacción, deshace publicar la transaction, transacción. pongo rollback y después commit. ¿Qué va a pasar? No te escuché, perdón. ¿Y no se deshace la transacción? Claro, se deshace la transacción y nunca se confirma. ¿Qué pasa si pongo el rollback después del commit? Si no se inició tal transacción, creo que lo ignora. No creo que Lo ignora, porque ya está el commit de esa transacción. Entonces, es lo mismo que nada. Con lo cual, nunca escribo el rollback en la transacción, ¿sí? Salvo que esté haciendo algo más de programación dentro de la base de datos, que en algún caso yo quiero que haga rollback, pero no se escribe rollback antes del commit ni después del commit. ¿Estamos? Bien. Hasta acá llegamos con transacciones y con la clase que ya nos pasamos 5 minutos. Así que la clase que viene vamos a seguir con seguridad de accesos. ¿Sí? Perfecto. Y con las dudas que tengan que haya quedado de eso, porque se nos terminó el tiempo. Chau, chau. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chau, chau. Profe, ¿le puse una pregunta del examen?